función cuadrática. La ecuación de una función cuadrática está representada por un polinomio de grado 2. Así como nosotros calculamos y vimos qué características tenía la función lineal, que dijimos que tenía pendiente y que tenía un ordenador origen, bueno, en este caso vamos a calcular también elementos característicos. En el caso de la función cuadrática, vamos a calcular ordenador origen, la ordenada de origen tiene que ver con la intersección con el eje Y. Y para ello vamos a plantear que cuando X es igual a 0, vamos a decir que Y, pongo 0 acá, que me queda. Y va a ser igual a 0. Además vamos a calcular los ceros de la función. Los ceros de la función están relacionados, tienen que ver con las intersecciones con el eje X. ¿Qué planteamos? Si Y es igual a 0, entonces, ¿cuánto va a valer X? Bien. Entonces, ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Cuando planteamos esto, decimos, bueno, resolvemos con más cara. Entonces decimos que x1, 2 va a ser igual a menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por e. Y según cómo sea el discriminante que es todo este numerito que está acá, ¿sí? Que lo simbolizamos de esta forma, vamos a ver qué es lo que ocurre con el corte con el eje X o 0 de la función. Entonces, cuando este numerito que nos da acá, el discriminante, sea mayor que 0, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener dos cortes, ¿sí? Con el eje X. ¿Cómo va a ser eso? Por ejemplo, podemos tener una función que tenga este aspecto o corta en dos puntos el eje X, o por ejemplo, que tuviera este otro aspecto, corta en dos puntos al eje X. No importa si está más desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda, si es más estirada, si es más aplastadita, si es más cerradita. Lo importante es que corta en dos puntos al eje X. ¿Por qué ocurre esto? Porque obtenemos, haciendo menos b más menos este número sobre 2a, ¿qué cosa? Dos números reales. ¿Sí? Dos números reales. Veamos qué pasa en este otro caso. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que el discriminante sea igual a 0. ¿Sí? Si el discriminante es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que la curva que representa esa función va a tocar el eje X. Toca al eje X, ¿dónde? En un punto. ¿Sí? Ya no va a cortar en dos. ¿Por qué? Porque cuando esto es 0, ¿qué obtengo? Un solo número real. ¿Sí? Un número o valor real. Por ejemplo, la gráfica va a tener este aspecto. Toca en un único número, ¿sí? Acá vamos a decir que x1 es igual a x2, o podría, por ejemplo, ¿sí? Tener esta otra apariencia, ¿sí? Acá nuevamente, ¿sí? Los dos valores de x, estos que calculo acá, ¿sí? Coinciden en un único valor. Si esos valores de x son los ceros de la función, ¿sí? Los valores para los que se anula la función. Bueno, y acá diremos x1, x2, pongamos acá x1, x2, acá x1 igual a x2.
Bueno, y la última opción es que este numerito que averiguamos acá sea menor que 0. Y si eso ocurre, ¿qué vamos a tener? Un número acá imaginario, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Ahora nos vamos a dar cuenta de que como esta parte es real y esta parte es real, no podemos representar el número que nos va a dar acá, que pertenece al campo de los números complejos. Y entonces, ¿qué va a ocurrir respecto al corte con el eje X? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No va a cortar esa función al eje X. Por ejemplo, la curva de la función podrá ser de esta forma, o sea, las ramas se orientan para arriba, nunca corta acá el eje X, o podría tener otro aspecto. Siempre recuerden que estos, por ejemplo, nada más, ¿sí? Que las curvas pueden estar más abiertas, más cerradas, más desplazadas hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Pero esto nos da la idea de cuál va a ser el comportamiento respecto a los ceros de la función y o corte con el eje X. Bien. Y otra característica que tiene este tipo de función, ¿cuál es? Que tienen vértice. Entonces vamos a poner vértice y vamos a ver cómo se calcula. El X vértice se calcula como menos b sobre 2 por a. Eso lo tenemos en cuenta como una relación entre coeficientes. El coeficiente lineal menos el coeficiente lineal sobre 2 por a, o sea, el coeficiente cuadrático. ¿Cómo calculamos el I vértice? El I vértice va a ser igual a f de X vértice. ¿Eso qué quiere decir? Que en todas las X que tenemos acá, ponemos el valor del vértice. Entonces vamos a obtener la ordenada del vértice. Por el valor de X vértice pasa, ¿sí?, el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical, ¿sí?, que pasa por el valor de X vértice, ¿sí? Esa recta vertical que pasa por ese valor. Las parábolas, ¿sí?, de grado 2 son simétricas respecto de su eje de simetría. Entonces, teniendo todas estas ideas, vamos a ver de graficar funciones que cumplan con esta condición de la simetría, porque es una característica básica de la función cuadrática. Tenemos acá y igual a x al cuadrado. Lo que vamos a tener en cuenta acá, que el valor, el numerito que acompaña acá, es un 1, en este caso, el número que está acá es un 1, es positivo, ¿sí? Este valor de a, en este caso, es 1, ¿sí? Entonces, si a es mayor que 0, vamos a decir que las ramas de la parábola están orientadas ¿hacia dónde? Hacia las i positivas. En cambio, ¿sí?, si fuera este el caso, donde las ramas están orientadas hacia las i negativas, vamos a poner el positivo y negativo, ¿qué va a ocurrir con el valor de a? En este caso va a ser ¿dónde? I va a ser igual a menos x cuadrado, o sea, el valor de a, ¿sí?, que corresponde acá a menos 1, va a ser menor que 0. Entonces, las ramas están orientadas hacia las i negativas. Veamos entonces el primer ejemplo. Vamos a calcular los elementos que hemos visto. Comenzamos entonces con ceros de la función. La intersección con qué eran los ceros de la función, con el eje y. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué planteamos? Si y es igual a 0, entonces, ¿cuánto va a valer x? Entonces ponemos x cuadrado más 4x menos 5 igual 0. Ahora aplicamos Pascal. Entonces decimos x12 es igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 5 sobre
2 por A, o sea, 2 por 1, 2. Entonces vamos a decir que x1, 2 es igual a menos 4 más menos. Hacemos cuentas. Menos por menos, más. 4 al cuadrado, 16. Más 4 por 5, 20. 16 más 20, 36. Raíz cuadrada de 36, entonces es lo que tengo que calcular. Eso nos da 6 y acá sobre 2. Entonces esto va a ser igual. El valor, hacemos un valor por la suma, otro por la resta. El valor de x1 va a ser igual a menos 4 más 6, 2. Y 2 dividido 2, 1. Y el valor para x2, menos 4 menos 6, menos 10, dividido 2, menos 5. Entonces, esos son los dos valores donde la curva que representa esa función, ¿sí?, corta al eje X. Esos son los ceros de la función. Ordenado al origen. Dijimos que la ordenada al origen era la intersección con qué eje. Acá es eje X. La intersección con qué eje, con el eje Y. Bien. Entonces, ¿qué decimos? Si X es igual a 0, entonces ¿cuánto vale Y? Entonces ponemos un 0 acá, ¿y qué nos queda? Que Y es igual a menos 5. ¿Qué más nos falta calcular? El vértice. Ponemos vértice. El vértice dijimos que lo calculábamos como, voy a anotar acá, menos B sobre 2 por A. Entonces, X vértice va a ser igual. B, 4, negativo, sobre 2 por 1, nos quedará menos 4 sobre 2, eso nos da menos 2. Y ahora calculamos el vértice. ¿Cómo calculamos el vértice? Ponemos este valor, el X vértice, menos 2, acá. Entonces, menos 2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 4 por menos 2, menos 8, menos 5. Entonces, ¿qué nos queda? Que el vértice es igual. 4 menos 8, menos 4, menos 4 menos 5, nos queda menos 9. Entonces, el par ordenado que representa el vértice, X vértice y vértice, va a ser igual a menos 2, menos 9. Ahora podemos graficar. Veamos un poco qué valores tenemos. Tenemos menos 2, menos 9, ¿sí? O sea que necesitamos lugar para abajo. Tenemos menos 5 corte con Y y tenemos menos 5, 1. O sea que estaría bueno tal vez poner este eje horizontal un poco más arriba para poder tomar mejor la escala. Bien. Vamos marcando, tomamos escala y vamos marcando. Entonces tengo menos 9 para el vértice, vamos a poner menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 7, menos 8, menos 9. Y menos 2 en X. Menos 1, menos 2. Trazamos paralelas a los ejes, pasando por cada uno de esos puntos, y acá tenemos el vértice de la parábola. Bien. Luego de eso vamos a marcar intersección con el eje Y en menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, menos 5. Bien.
Bien. Y intersección con el eje X, vamos a tener intersección en 1 y en menos 5. Entonces teníamos menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Marcamos todo eso. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿O qué consideramos? Estaría bueno, ya vamos viendo cómo se va a describir la parábola, ¿sí? Pero, ¿qué necesitaríamos? Algún puntito por acá para orientarnos mejor para graficar, ¿sí? Que nos quede bastante razonable el gráfico, bastante simétrico. Sabemos que el eje de simetría, ¿sí? Pasa por el eje vértice. O sea que la simetría tiene que ser respecto, ¿sí? De esta recta imaginaria que tenemos acá. Bien, ¿qué hacemos? Sabemos que la distancia desde menos 2 hasta acá, ¿sí? Es 2. Esa es la distancia. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, acá, en menos 5, que la distancia 2 la tenemos desde el eje de simetría hasta acá, es la misma que tenemos que tener si hasta donde 2 unidades acá a la izquierda. Entonces acá tendríamos ¿qué cosa? Otro punto como para graficar la cara. Y luego graficamos, ¿sí? Yo siempre les sugiero que grafiquen con pequeños trazos con la intención de preservar la forma de la parábola, ¿sí? Entonces la voy acercando, intentando que no parezca una lombriz o algo que no representa a una parábola, siempre con la idea de hacerla lo más simétrica posible, que pase por los puntos que debe pasar. Y le pueda de algún modo, ¿sí? Decirnos algo sobre el comportamiento del fenómeno que estamos graficando, ¿sí? Bien. Y ahí estaríamos listos. Vamos con este ejemplo. Nuevamente, calculamos ceros de la función. ¿Con qué eje estaban relacionados los ceros de la función? Con el eje X. Bien. Intersección con el eje X. ¿Qué planteamos? Si es igual a 0, entonces toda esta expresión x cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0, pues estamos reemplazando por 0 ahí. Calculamos con máscara. Entonces, x1, 2 va a ser igual a menos 3. Menos 3. Más o menos. La raíz cuadrada. De menos 3 al cuadrado, 9. Menos 4 por 1 por 2. Sobre 2 por 1. O sea, 2. Entonces, x1, 2 va a ser igual. Menos por menos más, 3. Más menos. Acá 4 por 2, 8. 9 menos 8, 1. Raíz cuadrada de 1, ¿cuánto nos da? 1. Raíz cuadrada de 1 igual a 1. Ponemos 1 sobre 2. Entonces, x1 y x2 son los valores que vamos a obtener. 3 más 1, 4, dividido 2, 2. Y 3 menos 1, 2, dividido 2, 1. Ya tenemos nuestros valores de intersección con el eje X o 0 de la función. Vamos a determinar ahora la ordenada al origen. La ordenada al origen está relacionada con la intersección con el eje Y. Bien. Entonces planteamos, si X es igual a 0, ¿cuánto va a valer Y? Entonces reemplazamos acá por 0 y acá por 0, ¿y qué nos queda? Que Y es igual a 2. Ya tenemos lista la ordenada del origen. ¿Qué calculamos ahora? Vértice. Bien. El vértice, como dijimos que lo calculábamos. Dijimos que el X vértice era igual a menos B sobre 2A. Entonces, menos 3
sobre 2 por 1, 2. Entonces nos queda que el X vértice va a ser igual a 3 medios, menos por menos más, nos queda 3 medios. Entonces, el Y vértice va a ser igual a ¿qué cosa? A 3 medios lo voy a reemplazar acá. Entonces nos queda 3 medios al lado, menos 3 por 3 medios, más 2. Hacemos estas cuentas. Esto es igual a menos 1/4. Entonces tenemos que Y vértice, ese par ordenado es igual a 3 medios menos 1/4. Bien. Entonces ahora estamos en condiciones de graficar. Si observamos estos valores son pequeños, pues tenemos 0,25 negativo y 1,5. Acá tenemos 2, 1, acá 2. ¿Sí? Podemos tomar una escala un poquito grande, como para que no nos queden amontonados esos puntos. Bueno, entonces, por ejemplo, acá tenemos x1 igual a 2 y x2 igual a 1. Entonces, pongamos acá tenemos 1 y acá 2. 1, 2. Estos son valores de intersección. También sabemos que tenemos el vértice, el X vértice acá en 3 medios, acá la mitad, y menos 1/4. Si este valor era 1, este será 0,5, este será menos 1/4. Trazamos acá la paralela, marcamos el valor del vértice. Y nos faltaría marcar la intersección con el eje Y. Entonces dijimos que esto es 1, acá tendremos el 2. Bien. Nuestro eje de simetría pasa por el X vértice. Esa recta vertical imaginaria, ¿sí? Pasa por el X vértice. Bien. Entonces, podemos ver que este valor, ¿sí?, de altura 2, decimos que desde 0, acá tenemos 0, hasta 1 medio, ¿sí?, acá tenemos esta altura. Entonces, si nos corremos 1 medio hacia la derecha, tendremos ¿qué cosa? El mismo valor de altura o valor de ordenado. Entonces, marco uno más acá, igual que este, ¿sí? Entonces digo que aquí, en este lugar, tengo un punto, ¿sí?, que es simétrico respecto de ¿qué? Del eje de coordenadas. Lo único que hago es tomo distancia 2, un poquito más adentro. Así nos queda mejor. ¿Sí? Distancia 2. Bien. Entonces ahora podemos trazar la curva. Siempre intentamos hacer o trazar una curva simétrica y que represente la parábola de grado 2. ¿Sí? Es una buena idea hacerla por trazos pequeños, como si estuviéramos dibujando o pintando. Y ahí estaría lista. ¿Qué es lo que no hay que hacerle a las parábolas? No hay que hacerle rulitos para adentro, para afuera, sin nada de eso. Y también hay que intentar que no nos quede medio así, ¿sí? Obvio, lo de la simetría ya lo hablamos. Que no parezca, si este fuera un eje de simetría y tenemos la curva de esta forma, la verdad que no parece una parábola. Entonces siempre tenemos que ponerle esfuerzo, ¿sí?, a que represente lo que conceptualmente y según sus elementos y características debe ser. Vamos otra vez entonces. ¿Qué averiguamos primero? El 0. Cero función. Dijimos que era la intersección con qué. Con la
eje X, perfecto. ¿Cómo hacemos para averiguarlo? Y igual a 0 y la ecuación igual a 0. Entonces, menos x cuadrado menos 4x menos 4 igual 0. Bárbaro. Aplicamos la escala. Nos queda menos 4. Más menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado. Menos 4 por a y por c. Menos 4 por menos 1 y por menos 4. Sobre 2 por a, o sea 2 por menos 1, menos 2. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Menos por menos más, ¿sí? 4 por 4, 16. 4 al cuadrado, 16. 16 menos 16, 0. Nos queda raíz cuadrada de 0, que es igual a 0. Entonces, menos por menos más, 4, más menos 0, nada, sobre menos 2. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Si nos da un solo valor, ¿qué quiere decir? Que el orden de multiplicidad de la raíz de ese polinomio es doble, ¿sí? Es de doble. Pero nos da un solo valor, igual el polinomio que representa a esta función tiene una raíz real repetida. ¿Sí? Son dos raíces reales iguales. Eso para X. Ahora, ¿qué calculamos? Y ordenada el origen, decimos, es la intersección con el eje Y que planteamos. X igual a 0, entonces pongo 0 acá, ¿qué me queda? Que Y es igual a menos 4. ¿Y ahora qué calculamos? Vértice. Vértice dijimos que era igual, el X vértice es igual a menos B, o sea, menos 4, menos 4 sobre 2 por A, o sea, 2 por menos 1. Profe, le hago una pregunta. En el discriminante de la raíz cuadrada, usted puso menos 4 por A por C. Y puso más 4, ¿no es menos 4? Porque C vale menos 4. Y acá no se nota, yo puse menos 4 por menos 1 por menos 4. ¿Sí? Y acá no se notan los colores, pero después dije menos por menos más, entonces le puse el más. ¿Está? Y entonces terminé de hacer la cuenta diciendo que 4 por 4 es 16, pero es negativo, y menos 4 al cuadrado, 16, 16 menos 16 nos dio 0. ¿Está bien? Sí, se veía como un más 4, por eso. Sí, porque acá no se notan los colores con la cámara. Bueno, menos por menos acá entonces más, nos queda 4, y 2 por menos 1, menos 2, nos quedará menos 2. Bueno, con el X vértice calculamos el Y vértice, entonces vamos a poner acá Y vértice y ponemos menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 menos 4. Cuentas, ¿qué nos va a quedar? Menos 2 al cuadrado nos queda 4 positivo, entonces acá nos queda menos 4. Acá menos por menos nos queda más. Entonces tenemos menos 4 más 8 menos 4. ¿Qué nos da el Y vértice? Y vértice es igual a 0. Entonces tenemos X vértice y vértice es igual a menos 2, 0. Si acá nos dio un único valor, ¿qué quiere decir? Que la curva toca al eje X, donde en menos 2, o sea, las ramas no atraviesan el eje X, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta eso para graficar. Si
el coeficiente principal es negativo, las ramas ¿hacia dónde van a estar orientadas? Para abajo. Hacia abajo. Entonces, voy a poner así mis ejes. Y vamos a marcar todo lo que sabemos, ¿sí? Sabemos que toca al eje X en -2. Vamos a poner el -2 por acá. Sabemos que tenemos vértice en -2, 0, o sea, coincide con este valor de donde tocan, ¿sí?, el eje X, y corta el eje Y en -4. Acá tendré -2 y acá tendré -4. El eje de simetría pasa por -2. Si la distancia de acá a acá es 2, o -2, sí, pero la distancia es 2, la distancia 2 hacia la izquierda del eje de simetría, ¿qué tendré? Otro punto que pertenece a la curva, ¿sí? Entonces ahí me doy mejor idea de cómo graficar. Grafico ambas ramas. ¿Sí? Y ahí estaría listo. Voy a buscar uno de los que me dijeron recién. Profe, ¿cómo sería la ecuación canónica de esa ecuación? Ahora lo vemos. Hacemos este otro y... Ah, pero este lo tenemos justo. Mira. La ecuación canónica, ¿sí?, es igual a A por X menos X vértice más, al cuadrado, más Y vértice. Esta es la ecuación canónica. Entonces, a partir de esto, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular X vértice y vértice y poner el valor de A que ya tenemos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que Y es igual a es menos 1, como un menos. X menos el X vértice dijimos que era menos 2. Entonces me queda más 2. Más el Y vértice. El Y vértice es 0. Entonces esto no se pone y te queda menos X más 2 al cuadrado más 0, lo sacamos. Esa sería la canónica, ¿sí? Y además también esta sería la factoriada por las raíces. Otra vez vamos a calcular ceros de la función. Decimos que si y es igual a 0, entonces 1/2 x cuadrado menos 4x más 9 es igual a 0. Vamos con más cara. Esto es igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1/2 y por 9. Sobre 2 por A, o sea, 2 por 1/2. Simplificamos acá y nos queda menos por menos más, voy a poner así, y acá nos va a quedar 16. Y acá nos queda menos ¿qué cosa? 2 por 9, 18. O sea, nos estaría quedando la raíz cuadrada de menos 2. Sabemos que la raíz cuadrada de menos 2 nos da número imaginario. Entonces, ¿qué vamos a concluir sobre respecto a los ceros de la función que tiene que ver con la intersección con el eje X? ¿Hay o no hay intersección con el eje X?
No me digan que se fueron a comer, me dejaron sola. No intersecta el Se eje cortó, X. profe, ¿qué preguntó? Se cortó, ¿qué preguntó, perdón? Sí, acá nos da la raíz cuadrada de menos 2, ¿sí? El discriminante es menos 2. ¿Qué quiere decir respecto a la intersección con el eje X? ¿Se cortó otra vez? ¿Me escuchan? ¿Puedo repetir? Escuché, ¿puedo repetir? ¿Cómo? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí. Y acá nos da el discriminante menos 2, o sea, este numerito que está acá nos da menos 2. ¿Qué quiere decir respecto a la intersección con el eje X? Que no estaría cortando en el eje X, ¿no? Claro, no hay intersección. Vamos a poner, no existe, se Bueno. escribe al revés tachada. Intersección con el eje X. Bien, vamos a calcular la ordenada al origen. Digo, si X es igual a 0, ¿cuánto vale? Reemplazo por 0, me queda que Y es igual a 9. Y lo otro que tengo que averiguar es el vértice. Entonces digo que X vértice es igual a menos B, o sea, menos 4, sobre 2 por A, 2 por 1/2. Simplifico, acá, menos por menos, esto nos da más, y entonces nos queda 4 sobre 1, nos queda 4. Ahora calculamos el Y vértice. Reemplazamos por 4 donde están las X. Entonces nos queda 1/2 por 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 9. Entonces, Y vértice va a ser igual. 4 al cuadrado, 16, dividido 2 nos da 8. Menos 4 por 4 nos queda menos 16, más 9. Entonces nos queda 8 más 9, 17, menos 16 nos queda que el Y vértice es igual a 1. Entonces, de todo esto que hicimos tenemos que X vértice, Y vértice va a ser igual a 4, 1. Y ahora sí podemos graficar. Nuestros valores. Acá tengo I9, lo voy a estirar un poquito más. Bien. Y corta 9, no hay intersección con X. Los únicos dos puntos que tengo para graficar, ¿cuáles son? 0, 9 y 4, 1. Vamos a poner, si esto es 4, 4. Bien. Entonces, acá tengo 4, esto es 2, esto será 1. Acá tengo el vértice. Y la intersección con I está acá, en 4. Si la distancia, trazo el eje de simetría, si la distancia desde acá hasta acá es 4, a esta altura es 4. Entonces, esa misma distancia la puedo tomar hacia la derecha y tengo un punto adicional para graficar mi curva. ¿Sí? Bien. Y entonces trazamos. Sí, porque se complica graficar la curva solamente con esos dos puntitos. Uno más me viene muy bien. Trazo la curva. Nosotros tenemos que ir en forma polinómica
es igual a ax cuadrado más bx más c. Esa es la forma polinómica. La forma factoriada por las raíces, lo habíamos visto en casos del factoreo, es igual a por x menos x1 por x menos x2. Esta es forma factoriada por las raíces. Y la otra sería la forma canónica, que es a por x menos x vértice al cuadrado más y vértice. Y esa es la forma canónica. Esas son todas las formas de representar, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para pasar de la forma polinómica a la factoriada por las raíces? ¿Qué tenemos que encontrar? Los ceros de la función, ¿sí? Para pasar de acá a acá, busco los ceros. Entonces puedo representar de esta forma. Para pasar de esta a esta otra, o sea, de la polinómica a la canónica, ¿qué tengo que hacer? Calcular vértices, ¿sí? A ver, vamos a hacer así. Vértice. Vértice, un solo vértice. ¿Sí? Para pasar de la factoriada por las raíces a la polinómica, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que resolver eso, ¿sí? ¿Qué hacemos? Distribuimos. De acá para acá, distribuimos. Y para pasar de la factoriada por las raíces a esta forma, ¿qué tienen que hacer? Primero pasar a la polinómica y después calcular el vértice, x vértice y vértice. Por último, para pasar de la forma canónica a cualquiera de estas dos, ¿sí? ¿Qué hay que hacer primero? Pasar a la polinómica desarrollando el cuadrado, ¿sí? Haciendo el cuadrado el primero, más el doble producto de uno por otro, más el cuadrado de este, ¿sí? Distribuir y después sumar. Entonces voy a tener la forma polinómica. Y luego de la polinómica, ¿qué? Calcular las raíces, ¿sí? Esos serían todos los caminos para poder ir pasando de una forma a otra. Ahí en la práctica creo que les dice que lo expresen en distintas formas las ecuaciones cuadráticas que resuelven. Bueno, ahí tienen todas las formas que pueden usar. Y se pueden ayudar, yo les diría más que nada que intenten hacer este método que sería analítico, ¿sí? Voy buscando cero de la función, ordenada al origen, busco el vértice, intento graficar. Pero si llegan a tener inconvenientes, siempre pueden recurrir a un graficador a ver qué cosa pueden estar haciendo mal, más allá de que tienen las respuestas ahí en la guía, ¿sí? Las pueden mirar, pero tal vez no se dan tanta idea, pero a veces es simplemente un error de cálculo, un signo, una cosa por el estilo, no es otra cosa. Entonces, para darse idea qué pudo haber estado mal, revisar, corregir y poder seguir adelante. Por supuesto, siempre pueden preguntar todo lo que necesiten, pero el hecho de poder verificar con algún graficado les da más autonomía y más agilidad en lo que están haciendo. Ahí yo uso el GeoGebra porque es muy versátil y lo uso para muchas cosas. Lo pueden usar en la computadora, en línea o en el celu. También hay para usar en cualquier plataforma. Y si no, se pueden descargar otro cualquiera que encuentren en la app, ¿sí? En total, lo único que tenemos que hacer son funciones lineales y cuadráticas. Siempre que haya una duda, pueden representar. Incluso los sistemas de ecuaciones lineales pueden poner las dos rectas y ver si les dio bien, no les dio bien, qué duda tienen, etc. Siempre yo les digo, lo usan como un método de ¿qué? De verificación o para salvar una duda. No meto todo ahí y lo miro, porque si no, no hacen un proceso de aprendizaje
para poder manejarse con las funciones. Y el hecho de trabajarlas les ayuda a interiorizarlas, a conocer sus elementos y en algún momento a que tenga alguna aplicabilidad.